No, no es con ustedes. Lo que pasa es que tuve una... Déjenme checar si fue aquí. Sí. Tuve una inconformidad de un compañero, pero resulta que quería yo hacer la aclaración pertinente, pero no fue con su grupo. Bueno. Entonces, dejo de compartir esto y me voy a compartir por texto. Bueno, ¿sí están viendo Proteus? Sí, profe, sí se ve. Bueno, fíjense bien. El primer circuito que voy a elaborar con flip-flops o que ya tengo elaborado es un registro de corrimiento. Les recuerdo, un registro de corrimiento es un circuito que lo único que hace es recorrer, mover datos, unos o ceros, ya sea en forma individual, uno a la vez, o grupos, y a eso de moverlos de un lugar a otro, que aquí es muy simple. Hagan de cuenta que el dato está aquí, lo muevo a la salida, esto es recorrer, eso es desplazar. ¿Por qué razón? Bueno, porque aquí el dato viene de algún lugar y esto está conectado a otra parte del circuito. Entonces, cuando el dato entra aquí, se recorre hacia la salida, pues está pasando a otra parte del circuito. Por eso es que digo que es un registro de corrimiento. Bueno, pues entonces ahora lo importante de entender es lo siguiente. Fíjense bien, yo puse un circuito de transición que está alimentando la entrada D. Yo puse un circuito contra rebotes porque esto es necesario cuando se arma en proto. Aquí, ustedes también, aquí en el reloj, también podían haber puesto un circuito de transición de 1 a 0 por la forma del reloj. Aquí les muestro el reloj que aquí trabaja cuando la transición es de 0 a 1. Pero si yo pongo un circuito de transición de 0 a 1, como el de acá abajo, perdón, sí, de 0 a 1 como este, aquí en Proteus funciona, pero ustedes se van a hacerlo en Proto y va a presentar ciertos problemas o fallos. Mientras que en Proteus, como se idealiza el funcionamiento de las componentes, pues no se presentan, no se ven esas fallas. Bueno, entonces, observaciones. ¿Qué fue lo que hice en este circuito? Puse 4 flip-flops es D. Aquí ven sus 4 flip-flops D. ¿Qué hice con el borrado? Observen. Conecté todos los borrados a un solo punto y de ahí a un circuito de transición de 1 a 0. Este circuito, ¿qué es lo que hace? En su salida, que es esta, cuando yo oprime el botón, de un 1 va a pasar a 0. Y como el 0 es el valor que activa las entradas asíncronas, y estas tienen prioridad sobre las síncronas, acuérdense, las asíncronas, S y R, tienen prioridad cuando se activan sobre las otras. Por lo tanto, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que cuando yo mande un 0 a cada una de las entradas, porque están conectadas a un mismo punto, pues voy a activar y la salida Q se va a ir a un 0. Normalmente, cuando uno va a utilizar un circuito, uno debe de inicializar el circuito, lo que se va a hacer. ¿Y cómo inicializo? Bueno, pues todas las salidas aquí tienen un indicador visual que se le agrega. Esto no necesariamente tiene que ir, pero normalmente les agrego un LED en las salidas, es lo que deben acostumbrarse cuando quieren saber qué va a pasar.
¿Por qué razón? Porque si el LED está apagado, quiere decir que aquí hay un 0. Si el LED está encendido, quiere decir que aquí en la salida hay un 1. Entonces, detalles importantes. Un registro de corrimiento, entrada serie y salida serie, a veces se compone así, de varios flip-flops. Pueden no ser tantos, pero lo que deben de entender es que todos hacen lo mismo. Lo que está aquí va a pasar acá. Lo que está aquí va a pasar acá. Lo que está aquí va a pasar acá. Y lo que está aquí va a pasar acá. Esa es la función tan básica y tan sencilla que hace. ¿Por qué no conecté con complemento? Bueno, pues porque lo único que va a pasar es que lo que se esté recorriendo aquí en estos, de las entradas a las salidas, acá es el complemento de eso. Es lo único que hay que entender, que hay un complemento. Si aquí hay un 1, aquí va a haber un 0. Si aquí hay un 0, aquí va a haber un 1. Y lo que se vaya recorriendo, pues acá abajo se recorre, pero el complemento de lo que se está recorriendo en la parte de la salida Q. ¿Sí se entendió lo que acabo de hacer? ¿Alguna Sí, duda? profe. Acuérdense, este es el circuito contra rebotes. ¿Qué es lo que hace? Cuando yo oprimo el botón, genera una transición o un pulso. Pero lo importante es que las componentes RC van a filtrar ese pulso y le van a quitar la basurita o los pulsitos que se dan como efecto mecánico en el interruptor y que para aplicarlo en un circuito, y sobre todo en la terminal de reloj, esos pulsitos me crearían un problema. ¿Por qué? Porque esos pulsitos equivaldrían a lo siguiente. Cada vez que ustedes oprimen el botón, ustedes piensan que lo hicieron una vez, porque oprimen y sueltan. Pero hay unos rebotes mecánicos propios del mecanismo del interruptor que ustedes no pueden evitar. Por muy rápido que pisen el botón, hay pequeños rebotes. Y esos pequeños rebotes en la entrada del reloj de los flip-flops se van a interpretar como que ustedes hicieron esto así muchas veces. Por eso no es conveniente. Bueno, pues este circuito lo que hace es que quita esos rebotes y la compuerta especial llamada Smith Trigger forma un pulsito limpio de rebotes. Y entonces en realidad nada más manda un solo pulso cada vez que ustedes oprimen este botón. Por eso es necesario que en las terminales de reloj se ponga eso. Ahora, no es el único modelo para hacer un circuito contra rebotes, no, se pueden hacer utilizando también los flip-flops. Hay un modelo de circuito contra rebote usando un flip-flop, hay otro modelo que se puede usar usando dos inversores y así. Pero este lo considero uno de los más funcionales, pero no es el único. ¿Y puede usarse otro? Sí, sí puede usarse otro, siempre y cuando lo que cumpla es que evite que esos pulsitos vengan a dar aquí al reloj. Bueno, vamos a simular nuestro circuito para ir entendiendo qué es lo que hace. Yo pongo, activo la simulación. Acuérdense que los cambios de colores son problemas del paquete que se bajó de internet y que bueno, pues para hacer gratis, pues ya es ganancia que funcione, aunque a veces tenga pequeñas fallas. Esos cambios de color, bueno, los trato de evitar, pero a veces vean que no me dejan. Cada vez que yo dé un pulso de reloj, lo que yo tenga en la entrada de, vamos a poner un 1, para que pueda yo notar lo que está sucediendo. Bueno, previamente borro, estaba borrado, no había nada, pero aseguramos que hay ceros. Entonces, cada vez que yo doy un pulso de reloj, ¿qué sucede? Pues este dato pasó a la salida. El 0 que había aquí pasó a la salida de acá. El 0 que había aquí pasó a la salida de acá. Y el 0 que estaba aquí pasó a la salida de acá. Bueno, cada vez que yo doy un pulso, si mantengo el 1 en D, pues otro 1 entra, el primer 1 se recorre, el 0 que había se recorre, el 0 que había se recorre. Si vuelvo a dar otro pulso,
Ahora este nuevo 1 se recorre a la primera salida, el 1 que había aquí a la segunda salida, el 1 que había aquí a la tercera salida y el 0 que había aquí a la cuarta. Vamos a poner ahora, voy a recorrer un 0. Doy el pulso y ve, entró un 0 y los unos, respectivamente, que estaban en cada entrada de los siguientes flip-flops, se fueron a las salidas. Si yo sigo dando pulsos de reloj con el 0, pues lo que va a ocurrir es que van a entrar más ceros y los unos se van a ir recorriendo hasta que se pierden. ¿Por qué? Porque ya no hay dónde conservarlos, dónde poner. Y esa es la manera en la que funciona este circuito. Ahora, ¿qué significa para que tenga un poquito más de sentido? Yo voy a poner unos así y un 0 en el final. Borrar significa, vamos a suponer que yo quiero empezar a recorrer datos. ¿Para qué borro? Para que poderme asegurar que en las salidas no hay nada. Y eso es todo. ¿Alguna duda, pregunta de este circuito? No, profe. ¿Quedó claro? Sí. Bueno, acuérdense, yo les he mencionado, y a reserva de que les voy a enviar un apunte donde se habla de las características de los registros de corrimiento. Los registros de corrimiento se distinguen por la manera en que recorren. Esto es, entrada serie, salida serie. O sea, un dato entra en serie, sale en serie. Un dato entra en serie, sale en paralelo. Entra en paralelo, sale en serie, y entra en paralelo, sale en paralelo. Esto es importante de entender porque esto significa entonces serie, pues es una sola línea por la cual llega un dato a la vez. Cuando hablamos de algo serial, significa, hagan de cuenta que es un solo cablecito, una sola pista, si estamos hablando de una tabla fenólica, por donde la cual llega un 1 o un 0. Acuérdense que son niveles de voltaje. El 0 es la ausencia de voltaje, el 1 es un cierto nivel de voltaje. Por lo que entonces, cuando hay una sola línea, así como aquí, llega un dato, se recorre un dato. Llega un dato, se recorre un dato. Y al hablar de dato, pues me refiero que puede ser un 0, puede ser un 1. ¿Y por qué por unidad de tiempo? Pues cada vez que transcurre cierto tiempo, es un solo dato el que llega y el que se recorre. Entonces, por eso digo que cuando un dato, se recorre un dato por unidad de tiempo, significa que un 0 o un 1 fue lo que se recorrió de la entrada hacia la salida. Pero a veces no es un solo dato, es un conjunto de datos. Esto significa que en lugar de tener una entrada, tengo varias líneas. Y en cada línea está llegando un 0 o un 1, dependiendo qué datos quiero recorrer. Pero cuando es un conjunto de líneas y en cada línea se pone un dato que se va a recorrer hacia las salidas, a eso le llamamos corrimiento en paralelo. Cuando un conjunto de datos está en la entrada y esos datos se recorren a un conjunto de salida, a eso le llamamos paralelo, corrimiento. Entonces, esto nos proporciona 4 posibles combinaciones. Si entendieron la idea, ¿cuáles son esas combinaciones? Es pregunta. Profe, ¿podría repetir lo que dijo? Es que se le trabó un poco el audio. Miren, ya hablamos de que los datos se recorren en serie o en paralelo. Serie cuando es una sola línea y hay un dato que circula una a la vez, un solo dato, un 0, un 1,
por unidad de tiempo. Pero cuando es un conjunto de líneas, que no es una sola entrada, sino son varias, y yo tengo la intención de recorrer grupos de unos y ceros por unidad de tiempo, porque tengo más de una línea, a eso le llamo paralelo. Entonces, en los registros de corrimiento, eso nos da una situación que se pueden combinar distintas formas de recorrer datos. Si yo tengo que los datos pueden entrar en serie o en paralelo y salir en serie o salir en paralelo, ¿cuántas combinaciones posibles puedo obtener de funcionamiento de estos tipos de circuitos? ¿Es corrimiento en serie, corrimiento en paralelo y paralelo? Mira, así para que se entienda. Tú puedes pensar como ahorita, entra en serie y sale en serie. Entra en serie y sale en paralelo. Sí. Entra en paralelo y sale en serie. Y por último, entra en paralelo, sale en paralelo. Ah, ok. Sí, ya entendí. Sí. Bueno, para poderles mostrar este circuito que están viendo ustedes en pantalla, se modifica, se complica un poco, porque la intención es que ustedes puedan ver todas las posibles situaciones. Entonces, voy a mostrar el otro circuito que tengo acá abajo, porque la intención es que ustedes puedan ver. Fíjense bien. Este registro de corrimiento cubre todas las posibilidades. Entrada serie, salida serie, entrada serie, salida paralelo, entrada paralelo, salida serie, entrada paralelo, salida paralelo. Quiero que vean los cambios que le hice al circuito. ¿O qué fue lo que le agregué al circuito? Primero, con un dip switch, genero unos o ceros haciendo uso del dip switch y otra aplicación que ya les he mostrado que es un pack de resistencias o un paquete de resistencias, obviamente del mismo valor, que ustedes las pueden conseguir o comprar en las tiendas. No en la mayoría, pero sí ya en cierto número de tiendas en especial. O sea, no es una pieza que comúnmente se venda. De hecho, a veces, para darles una idea, lo que hago es mostrarles en internet y ya me queda poquito tiempo, ya saben, si se me corta esto, pues nos tenemos que reconectar. Vean, esta es la pieza. Y vean el diagrama que a continuación nos dan diciéndonos que cada piececita de estas es una resistencia, pero que tienen un común. Entonces, esta es la pieza que yo estoy mostrándoles en el Protec. Estas piezas ya tienen definida un valor de resistencia. Ustedes lo compran y piden un pack de, no sé, por decirlo así, de 330, que creo que es 330 ohms, donde cada terminal de este pack es una resistencia, pero el otro extremo de cada una de estas resistencias, que es común, lo pueden usar para conectarse a tierra o al voltaje, según la necesidad de lo que quieran hacer. Entonces, que se entienda, pack es un paquete, grupo de resistencia, pero en especial, a mí la interpretación que me interesa es que entiendan que un pack de resistencias es esto. Claro que también un grupo, un conjunto de resistencias también se define, pues del inglés, pack. Pero lo importante es que ustedes están comprando en una sola pieza un grupo de resistencias. Están
contenidas en una sola pieza. Eso es lo importante o la diferencia contra estos paquetes de resistencia, que no hay que confundir. Bueno, si ya se entendió la idea en general de lo que es un pack, y hice la aclaración para que se entienda el significado de pack, creo que aquí no me lo vuelven a poner, pero bueno, eso es lo de menos. A ver, vamos a ver si acá nos muestran más ejemplos. Sí, miren, aquí tenemos otros ejemplos de pack de resistencia. Aquí son de 10K. O sea, ustedes piden de qué valor quieren su paquete de resistencia. Bueno, pues entonces dejamos de compartir eso. Si estamos viendo el Proteus y si vieron lo de internet. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, aquí nos queda menos de un minuto. Rápidamente lo que nos alcanza a explicar. Vean, ¿por qué le digo una resistencia a tierra? Porque cuando yo abra el circuito, no esté mandando un 1, sino está desconectado, o sea, cuando estoy acá arriba, en esta posición, vean que el cuadrito se puso azul en todos los casos para decir que estoy conectado a tierra, estoy mandando un 0, pero pongo una resistencia. ¿Por qué? Porque cuando yo yo cierre en cualquiera de los 4 interruptores, el mandar voltaje aquí, si aquí no hubiera una resistencia, esto sería un corto, porque yo necesito que exista esa conexión a tierra para el 0. Entonces, lo mismo que explicar